van a ser aplicables entre un Estado y otro cuando existe un problema o un conflicto entre particulares, ¿verdad? El derecho internacional público es el que rige y es como un poco más fácil de determinar, no tiene tanto campo específico, ya que el derecho internacional público va a ser normado y vamos a tener la Carta de las Naciones Unidas, vamos a tener como muchos convenios, muchos tratados que la mayoría de estados van a asignar, a suscribir y a ratificar. Pero en el derecho internacional privado es un poco diferente porque supongamos que hay, no sé, un matrimonio de dos personas que sean extranjeras y entonces van a pelear custodia de los hijos, por ejemplo, y tienen que ver quién va a quedarse con los hijos, pero tienen que saber y tienen que determinar qué corte, qué juez, qué juzgados van a ser los que van a decidir por esos menores, por ejemplo. Eh, Como les habían ya comentado, existen varias convenciones y que hay igualmente tratados aplicables para saber cómo poder determinar qué jurisprudencia y qué legislaciones son las que van a regir a cualquier necesidad que tengan los particulares de aplicar la ley y que tengan distintas normativas en estados, ¿verdad? Entonces, sabemos que va a ser el conjunto de normas y reglas que tienen por objeto el solucionar el conflicto que tiene eh, entre las leyes, determinando cuál va a ser la ley que va a ser la aplicable. Vimos que tiene varios objetos, que el primero es determinar la legislación que va a ser aplicable sin intervenir respecto del fondo de la relación jurídica de la que se va a tratar. Número dos, porque, por ejemplo, entonces el derecho internacional privado únicamente va a determinar quién va a conocer, pero no necesariamente va a resolver el conflicto que existe. Entonces, no puede intervenir en qué es lo que va a suceder, digamos, entre una madre que es, pongámoslo fácil, la mamá es guatemalteca y el papá va a ser alemán. Entonces vamos a ver, el niño nace ya sea aquí o allá, pero hay un conflicto y tienen que determinar quién se va a quedar con la custodia de ese niño. El derecho internacional privado nos va a ayudar a saber si nos vamos a regir por la legislación guatemalteca, por si el niño nació en Guatemala, o por la legislación alemana si el niño nació en Alemania. Pero no va a determinar quién se va a quedar con la custodia del niño, que es muy diferente. Entonces, ese es el número uno. El número dos va a resolver los conflictos de competencia judicial, determinando cuál juez va a ser el competente, igual qué jurisprudencia se va a aplicar, el cumplimiento de las sentencias extranjeras. En Guatemala, por ejemplo, se podría aplicar únicamente para que se cumplan las sentencias que, que algún juez de otro estado haya dictado. Sin embargo, no se puede presentar una apelación, por ejemplo. Entonces, eso es importante de que lo tengamos claro. Solucionar conflictos de nacionalidad y situación jurídica de personas extranjeras. Como me comentó el licenciado, ya vimos las 3 reglas, pero igual se las repito para que las tengamos ahí claras o veamos si ya las apuntamos. Reglas de conflicto o conflictuales van a ser estas normas de derecho internacional privado que van a determinar la ley aplicable. Cuando los conflictos de las leyes son limitados cuantitativamente hablando, está la regla, la número 2, es que son las reglas sustitutivas. Vamos a ver. Las reglas sustitutivas o materiales son las que van a regular los aspectos de fondo de la cuestión controvertida
y las reglas de aplicación necesaria o inmediata. Estas van a ser las normas de orden público que el juez debe aplicar de inmediato a la ley de ese estado específico. Vimos también las características del derecho internacional privado, si no estoy mal. Ustedes me dicen si nos quedamos en las características o ya las habíamos visto. ¿Nadie las ha notado? Muy bien. Sí, Ok, no gracias. lo- Gracias, Ethel. Les voy a dar las 5 características del derecho internacional privado. La primera característica es que rige las relaciones entre los particulares, y esto no importa si son personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Puede ser una sociedad anónima la que tiene el conflicto internacional por un contrato que signaron con una entidad extranjera, ¿verdad? O bien con un colaborador o trabajador de propio en donde no están, donde están teniendo algún tipo de diferencia o de discrepancia. Entonces, rige las relaciones entre particulares. Pongan ahí personas naturales o personas jurídicas. La segunda es que sus normas son territoriales y van a obligar a todos los que habitan o residen en un territorio determinado. Entonces, rige relaciones particulares, normas territoriales. 3 es que sus formas son positivas, perdón, sus normas son positivas, son escritas, nacionales creadas conforme al mecanismo establecido de un Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, como en Guatemala tenemos algunos, en nuestro Código Civil, por ejemplo, tenemos algunas estipulaciones sobre qué ley se aplicaría. Entonces, en algunos casos, como en Guatemala, tenemos algo de norma escrita creada por el mismo Estado. La número 4 sería que sus normas son de carácter atributivo, porque esta ley va a hacer que renuncien al fuero de la ley del estado en donde se encuentran, ¿verdad? Eh, es, quiere decir que van a tener competencia distinta, se le va a atribuir, pero solo para ciertos casos específicos. Y la número 5 es que son normas de remisión. Ahora bien, la relación del derecho internacional privado con otras disciplinas jurídicas eh, básicamente se podría aplicar a todas las ramas del derecho. ¿Por qué? Eh, Existe derecho civil internacional, derecho comercial internacional, derecho constitucional internacional, tributario internacional, penal internacional, eh, derecho civil internacional, también, y también, por supuesto, la relación que tiene con el derecho internacional público, ¿verdad? Pero tiene relación con casi todas las normas del derecho, igualmente en algún caso específico con el derecho administrativo internacional. Eh, y se hace un contrato con el Estado. Va a ser un contrato comercial en que el Estado o alguno de sus organismos va a actuar como parte, ¿verdad? Pueden ser los estados también, cuando sea con personas naturales o jurídicas que no sea un estado, también se puede ir aplicando el derecho privado. Cuando actúa como un particular, digamos, no como un estado per se, sino que en un caso muy específico. Eh, el objeto del derecho internacional privado es una disciplina que tiene, les voy a repetir las características, a ver. Le voy a repetir, para Jaime, le voy a repetir las características. Rige relaciones entre particulares, es la primera. La 2, que sus normas van a ser territoriales.
La 3, que sus normas son positivas, o sea que van a estar escritas de alguna manera. 4, que son de carácter atributivo para una determinada ley o una determinada jurisprudencia, ¿verdad? Y 5, que son normas de remisión. Vamos a ver. Vamos a ver, líquido está en el libro. Déjenme ver en dónde estará. Yo les estoy impartiendo el día de hoy la clase que el licenciado Nájera dejó preparada para ustedes. Pero, bueno, entonces me imagino que sí, no sé si alguien podrá apoyarnos con revisar en qué parte del libro está. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las reglas conflictuales. Tiene algo que se llama reglas conflictuales, que van a ser todas las normas del derecho internacional privado que van a determinar la ley que se va a aplicar en algún caso en concreto y en específico. Van a solucionar conflictos. Sí, María Mérida. Licenciada, es que iba a decirnos cuál era el objeto y ahí fue cuando comenzó a dar las características y ya no dio el objeto. El objeto son, ok, me falta el objeto. El objeto tiene precisamente resolver un conflicto entre leyes o entre estados, pero que sean entre particulares y determinar qué ley es aplicable. Básicamente, eso es la esencia del derecho internacional privado. Determinar qué ley va a ser la aplicable cuando hay una discrepancia o litis o un conflicto o algo entre dos distintos, entre personas o jurídicas o naturales de diferente nacionalidad. O bien cuando no se sabe, que pueden tener la misma, pero cuando no se sabe si se tiene que aplicar la de otro país o la de otro estado o la del estado al cual pertenece. Básicamente es saber qué ley se aplica, porque no puede, como les decía en el ejemplo, no puede discernir si el niño se queda con el padre alemán o con la madre guatemalteca, sino simplemente va a decir, bueno, como el niño nació acá, se tiene que aplicar esta ley. Reglas conflictuales son las normas y reglas que del derecho internacional privado, que van a determinar la ley aplicable en caso concreto, van a solucionar los conflictos de las leyes y son limitadas cuantitativamente hablando. Cuando se dice que están solucionando un conflicto, lo que está haciendo es decirle al juez cuál ley va a ser la aplicable, ¿verdad? Hay que distinguir entre la norma y el conflicto, porque se va a limitar nada más a señalar el derecho que va a ser aplicable. La norma sustantiva o la norma material va a ser la que se refiere al fondo del asunto, ¿sí? Entonces eso es importante que tomen nota. ¿Cuál es la norma sustantiva material? La norma sustantiva no va a ser la que va a determinar en qué ley va a ser aplicable, sino es en concreto la ley aplicable ante este caso y ya va a decidir sobre el fondo del asunto. Entonces también hay reglas de aplicación necesarias o inmediatas. Por ejemplo, cuando no podemos irnos a una corte o cuando no podemos inmediatamente, cuando es urgente determinar qué ley se va a aplicar. Por ejemplo, cuando hay un orden de policía o orden público interno, van a ser normas de orden público que el juez debe aplicar de inmediato y aplica pues la ley propia de su estado, de su república, del país en donde se encuentra, y son normas que forzosamente el juez tiene que aplicar, prescindiendo de las normas de la legislación competente, pero cuando es algo de extrema urgencia que se tiene que determinar, ¿verdad? Y como características tiene que orden público. ¿Esto qué significa? Son imperativas, van a ser imperativas, o sea que sí o sí tienen que aplicarse, no van a haber como una excepción, y tienen por objeto resguardar el interés general de la colectividad. En el orden público limitan los derechos adquiridos
la autonomía de la voluntad, la aplicación de la ley extranjera y el cumplimiento de las resoluciones o sentencias extranjeras. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes. Licenciada, perdone, ¿podría repetir unas características? Disculpe, solo tomé nota de dos. Ok. Como que es una característica del orden público, que son imperativas, que tienen, o sea, esa es una misma, ¿verdad? Son las características del orden público. Entonces, eso quiere decir que es imperativa, que tiene por objeto resguardar el interés general, la colectividad. El orden público va a estar limitado a los derechos adquiridos que tiene la persona. O sea, que ya adquirió ese derecho, por ejemplo, no sé, está en Guatemala, en nuestra Constitución establece que tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad, o sea, no va a estar limitada por esos derechos inherentes a la persona, ¿verdad? Ahora nos vamos a las fuentes del derecho internacional privado. Son 9. La primera fuente va a ser la ley nacional o interna. Es tal vez la más importante porque dentro de ella se comprende la Constitución. En Guatemala, en el caso de Guatemala, la Constitución política, ¿verdad? De Guatemala. Las leyes en general, todo tipo de normas que tengan un rango legal. Por ejemplo, tiene que ver con derecho internacional privado, cuando una empresa necesitan contratar a las personas extranjeras y el que nuestro código, todas las reglas de la Guatemala nos van a restringir en una parte muy pequeñita el porcentaje de extranjeros que pueden estar trabajando para una empresa, para un patrón, ¿verdad? La primera entonces la primera fuente de derecho internacional privado va a ser la ley de sanción interna. La segunda va a ser la jurisprudencia interna o nacional. Entonces, va como de la mano igual de la ley nacional, ya que ustedes saben que es una fuente formal de derecho a la jurisprudencia, ahí ya se con los mayores testes de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema. Luego de ello está la doctrina nacional. Esa es la doctrina nacional. Todos los libros, textos, charlas, citaciones de charlas de juristas, tratados, compendios de las jurídicas, todo eso tiene que ver con el. El cuarto va a ser los tratados internacionales. Recordemos que, pues, en un primer lugar, en una instancia, una persona extranjera va a buscar primero la propia ley de su estado. Y va a tratar de conveniencia que haya que hacer la referencia es la costumbre internacional. Vamos a ver si sería la tercera de la doctrina nacional. Como les decía, todas las revistas y libros, todas las revistas, etc. Número 4 de los principios generales, número 4 de los tratados internacionales, la número 5, los principios generales del derecho internacional. Los 5 son los principios generales del derecho internacional, que son los que ya les transmitió. La número 6 es la costumbre internacional. Hay, por ejemplo, con las personas que son diplomáticas, hay muchísimas que gozan de muchísimos beneficios y gozan de
una inmunidad federal, ¿verdad? El derecho internacional público, ustedes ya pudieron haber visto que ellos gozan de incluso de inmunidad para sus maletas. Lleva una bolsita ahí como casi que de país, es un bulto. Ese bulto va a derecho internacional, sí, correcto. Ese bulto va a conllevar y va a constituir parte del equipaje de la persona que goza de esa inmunidad y de esa línea internacional con la cortesía internacional. Entonces, los vehículos, sí, correcto, los vehículos, a la familia, las casas, tienen una inmunidad enorme. Entonces, va a ser también una fuente, la sexta fuente del derecho internacional privado, toda esta costumbre que tienen y todo lo que se les puede aplicar. Entonces, pero miremos cómo va en ese orden, es hasta la sexta. O sea, primero se va a ir aplicando las leyes del país en donde quiero y conviene que me apliquen, ¿verdad? Luego, la número 7 es la doctrina internacional. Vamos igual, más o menos como en el mismo orden que en todas las nacionales, pero internacionalmente. Luego de ello, la jurisprudencia internacional es la número 8. Y la número 9 va a ser las convenciones entre los particulares. O sea, a qué convenios llegaron, cuál era, si se firmó algún contrato, cuál era el contrato, o incluso si fue unas capitulaciones matrimoniales, qué era lo que se convino entre las personas, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre la ley nacional o normas nacionales. Son normas que son un poco escasas, que se van a encontrar en general diseminadas en los códigos. No se van a encontrar como muy sistematizadas, lo que significa que no está digamos, como en la Constitución una ley especializada, porque si alguien ya encontró o sabe de la ley o del código del derecho internacional privado, que nos cuente, ¿verdad? Porque hay no existe como en sí una ley como el Código Civil que vaya a regir todo lo referente al derecho internacional privado. Entonces, es importante conocer las normas, además, y además denominarlas, porque van a formar parte del derecho internacional privado interno. Conocerlas, y es importante para saber si prevalecen sobre los tratados internacionales o no. O sea, y si va a ser en materia de derechos humanos o no. Y estas normas, a veces hay normas que se le dice conflictuales, porque son de orden interno y nos van a permitir comprender que existe un sistema interno de derecho internacional privado. Entonces, vamos a ver, ya les voy a encontrar acá el código civil. El artículo... Bien, ahí tengo un ejemplo acá de la ley chilena. Y su artículo 14 del Código Civil establece lo siguiente. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Y acá se está viendo el principio de territorialidad, en donde todos los actos, sus efectos y bienes que hayan en ese país se van a regir por la ley chilena. En Guatemala sí tenemos, por ejemplo, algunas excepciones. Por ejemplo, en el código, en la rama del derecho civil, cuando hablamos del arraigo.
va a ser aplicable cuando esta persona en su país no sea aplicable para los guatemaltecos, si es extranjero, y si demuestra que para los guatemaltecos no se aplica esta misma sanción, no se la van a aplicar, no va a ser aplicable para esa persona. 7. Licenciada, ¿esto sería como reciprocidad? Sí, digamos como reciprocidad en esa ley específica, pero era lo que les decía, que hay que poner mucha atención porque está regadito, está diseminado, no hay un compendio, no hay nada como escrito y específico que esté ordenado, sino está como, hay algún artículo en una ley, hay otro artículo en un decreto. Entonces, por eso es que es importante como estar atentos a todas estas normas que van a estar dispersas. Igualmente, en Chile, por ejemplo, el artículo 15 del Código Civil chileno establece a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en un país extranjero. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo bien específico en donde se va a obligar a un ciudadano, a una persona chilena, a que tenga que estar sujeto a esas obligaciones y derechos que tiene, aún no esté en su territorio. Eso no lo va a eximir de todo lo que él tendría que cumplir o de lo que puede gozar también, ¿verdad? Porque también decía derechos y obligaciones. Bueno, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hay que tener efecto en Chile. Y dicen las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones en familia, pero solo respecto a sus cónyuges y parientes chilenos. Entonces ahí hay una excepción. Por ejemplo, ahí hay un bonito ejemplo sobre cómo se va a regir en un caso y en otro no. Porque si no es un pariente que sea chileno, no le va a aplicar. Aparece también la extraterritorialidad en la ley de ese país, de Chile. El artículo 16 de su Código Civil establece que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y aún no residan en Chile. Ellos tienen, digamos, estas especificaciones bien puntuales para poder aplicar el derecho internacional privado, y esta disposición se va a entender sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. O sea, ¿qué se están diciendo? No importa que usted, señor chileno, vaya a otro país y signe un contrato, la ley chilena, si esto está en territorio chileno, va a estar sujeto a las leyes chilenas. Pero para ¿Qué artículo fue ese, el último que mencionó, licenciada? es el artículo 16 del 16. Código Civil chileno. Gracias. Pero para los efectos de los contratos otorgados en el país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán ante las leyes chilenas. Eso dice el artículo 16. Entonces, ahí hay un bonito ejemplo sobre cómo ya esa misma norma interna de un Estado va a dar la especificación de de qué norma se va a acatar o ante qué jurisdicción se va a conocer en caso de llegar a algún conflicto, de tener algún conflicto. Igualmente, el artículo 17, escuchen, es interesante, del Código Civil chileno, establece: la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en el que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. Entonces, ahí está aceptando que sí, puede haber un instrumento público. No está hablando solamente de un contrato, porque aquí ya habla de algo
como ustedes saben, ya pues notarial. Y se va a determinar por la ley del país en que en que haya sido otorgado. Está dando ya está como soltando, porque los artículos 14, 15, 16 eran muy cerrados. Si es de algo que pertenece a Chile, tiene que regirse por algo chileno, aunque el dueño sea extranjero y vive en otro país. Y de muchas maneras está especificando que las leyes tenían que cumplirse, las leyes chilenas. Pero acá da como cierto, bueno, si es un instrumento público, ya no solamente es un contrato, va a poder ser determinada bajo la ley del país en donde sea otorgada. Y dice, la forma, esa otra parte de ese artículo dice, la forma se refiere a las solemnidades externas y la autenticidad del hecho por haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera en que tales instrumentos lo expresen. El artículo 18 de la ley, igualmente, solo estoy hablando del Código Civil chileno porque son ejemplos, establece, en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas en el país en el que hubieran sido otorgadas. Y luego el artículo, por ejemplo, el artículo 57 de ese mismo código establece, la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos que regula el Código Civil de ellos. Entonces, están hablando nada más de derechos civiles, no están hablando de ninguna obligación, le está dando como una eh, un súper beneficio a cualquier persona que esté pues en Chile. Yo les estoy hablando de Chile porque se supone que es uno de los países, es el país en Latinoamérica que tiene menos corrupción. Que, digamos, yo no sé cómo estará El Salvador en este momento porque por mucho la situación política, jurídica, de seguridad de ese país, pues está bastante, se ha avanzado muchísimo en los últimos años en el tema de seguridad, igualmente en el tema de corrupción, pero Chile, desde hace de hace varias décadas, es el país en Latinoamérica que casi tiene cero corrupción. Entonces, si logran que funcione de una mejor manera su Estado. Y luego también les tengo un ejemplo del principio de asimilación. En el artículo 102 del Código Civil chileno establece, el matrimonio es un contrato solemne. Miren qué interesante cómo lo ven en este país. En Guatemala no lo tomamos como un contrato, sino simplemente como que es, les voy a buscar cómo lo decimos acá. Es una institución, licenciada. Como institución, pero sí, como institución, pero no lo tenemos demasiado, dice, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones que van a tener ambos cónyuges. Y su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse todas las formalidades que exige el código para su validez. Es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente en matrimonio, pero o sea, es la unión, lo va a ver como una unión, con el ánimo de permanencia, auxiliarse entre sí, procrear sus hijos, pero no como un contrato. O sea, aquí ellos lo ven como que es algo casi que podemos volverlo a asignar y otros 5 años más, que yo no veo que sea tan mala idea. No, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Ahí está, aparece el principio de asimilación. En la definición de matrimonio chileno, dice, el matrimonio disuelto en territorio extranjero
de conformidad a las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en Chile mientras viva el otro cónyuge. O sea, básicamente les está diciendo que ustedes, si ustedes no se han divorciado aquí en Chile, no están divorciados, no se pueden volver a casar con un chileno o en territorio chileno, porque mientras su cónyuge siga vivo, ustedes siguen casados porque se casaron aquí y se tendrían que divorciar aquí. Y dice para toda la vida, ¿no? O sea, es como, tienen una manera de verlo muy, muy particular. Y el matrimonio, según las leyes de ese país en que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá, sin embargo, disolverse en Chile, sino de conformidad con las leyes chilenas, únicamente. El artículo 135 establece, porque ella habla igual de lo extranjero, pero como que son bastante cerrados, en el sentido que si no va conforme a las leyes chilenas, no va a tener como un peso legal. Si no, esto sí pertenece a Chile y aunque el dueño está en Chile y aunque el dueño sea extranjero, igual se tiene que regir por estas leyes. Si usted se casó y no se divorció en Chile, sino que se divorció en el extranjero, no cuenta. Y en la disolución del matrimonio... Eso le iba a preguntar, licenciada. Cuéntenos qué dicen del divorcio, porque evidentemente el matrimonio parece condena. Sí. Ahorita, aquí está la disolución del divorcio. Dice, el artículo 135 establece, los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados en los bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. O sea, igualmente, si usted se casó en el extranjero, aunque sea por comunidad absoluta, como ellos tengan, no sé específicamente, porque tampoco tengo ningún reconocimiento o estudio en Chile, solamente nos pareció como un poco, ellos son los que más hablan de los extranjeros, ¿verdad? Y los que más estipulan y norman. Pero, pues ellos realmente, si usted se casó afuera, aunque sea, no sé exactamente cómo le llaman a la comunidad absoluta, al equivalente chileno de la comunidad absoluta que tenemos en Guatemala. Pero si usted no se casó, si se casó en el extranjero bajo ese régimen, en Chile usted simplemente, a menos que venga y lo escriba y lo haga, lo formalice, va a tener esa comunidad absoluta, pero de lo contrario van a tener bienes separados. En la sucesión de los bienes de una persona que se va a abrir al momento de su muerte, bueno, aparece también en el régimen de bienes, en la sucesión de los bienes de una persona que se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo en los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley de domicilio en que se abriere, salvas las excepciones legales. Y también establece que los extranjeros son llamados a las sucesiones al vintestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos. Ok, usted, señora extranjero, que va a estar aquí en Chile y alguien un causante quiso heredarle, va a estar normado por todas las normas chilenas. Olvídese de lo que pasa en su país o cómo se entrega o del impuesto que va a pagar. Se van a normar y se va a regir por todas las leyes de ese país en específico. También establece en la sucesión de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia de la porción conyugal o de los alimentos los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponden sobre la sucesión intestada a un chileno. Los chilenos intestados podrán pedir que se les
adjudique bienes del extranjero existentes en Chile a todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esto mismo se va a aplicar en caso de necesario de la sucesión de un chileno que deja bienes en un país extranjero. También aparece en la sucesión por causa de muerte. Valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en un país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo de forma ordinaria. Valdrá asimismo en Chile que el testamento otorgado en país extranjero, con tal de que concurran los requisitos que van a expresarse. Uno sería que no podrá testar en este modo si un chileno o un extranjero que tenga domicilio en Chile. Dos, no podrá autorizar el testamento sino un ministro plenipotenciario, un encargado de negocios, un secretario, delegación que tenga un título de tal, expedido por el presidente de la República, un cónsul que tenga una patente del mismo, pero no un vicecónsul. Se hará la mención expresa en el cargo y en el título permanente. Ahí está legislando, digamos, también el derecho privado, el derecho privado está legislando internacionalmente cómo se va a aplicar el derecho internacional público, porque está hablando de los cónsules, vicecónsules. Entonces, ellos igualmente, ¿por qué? Porque tiene que ver con todo lo referente al derecho privado. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de testamentos, no estamos hablando entre conflictos entre dos estados y la delimitación del territorio o, no sé, alguna situación que sea de una injerencia que tenga que ver entre estados, sino se lo está rigiendo como particular. También establece los testigos chilenos chilenos o extranjeros serán domiciliados en la ciudad donde se otorgue ese testamento, se van a observar en lo demás las reglas del testamento solemne otorgado en Chile, el instrumento llevará sello de la delegación o el consulado. Vamos a ver. Tengo bastantes ejemplos sobre cómo cómo sobre la legislación chilena va a normar y va a tener este derecho internacional público activo. El testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo anterior, que no haya sido ante un jefe de delegación, llevará el visto bueno de este jefe. Si el testamento fuera abierto, al pie, si fuera cerrado, sobre la carátula, y el testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe, principio al fin de cada página. El jefe de la delegación remitirá enseguida una copia del testamento abierto de la carátula del cerrado al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el cual, a su vez, aunado a la firma del jefe de delegación, remitirá dicha copia al juez último domicilio por el difunto en Chile, para que haga incorporar los protocolos de un escribano del mismo domicilio. En Chile no se llaman notarios, sino se llaman escribanos. No conociéndose al testador ningún domicilio en Chile, será remitido al testamento por el Registro de Relaciones Exteriores a un juez de letras de Santiago para que su incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez vaya a designar. Vamos a ver. Vamos a seguir un poco. ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? ¿Todo ha ido quedando claro? Sí, licenciada, muchas gracias. Okay. Muy bien. Por ejemplo, ahora vamos a irnos igualmente a los mismos ejemplos en Chile, pero ya no civil, sino de una manera
penal. Establece el artículo 1 de su Código Penal que los tribunales de la República ejercen jurisdicción sobre los chilenos y sobre los extranjeros para el efecto de juzgar los delitos que se cometan en su territorio, salvo los casos exceptuados por leyes especiales, tratados, convenios internacionales en que Chile es parte o por las reglas generalmente reconocidas por el derecho internacional. Entonces están estableciendo que si alguna persona extranjera comete algún delito en Chile, pues se va a ser juzgado conforme a su legislación. Sin embargo, como les decía, que existe esa excepción, como decía Ethel, de reciprocidad o digamos como de una cortesía para un extranjero. Si no se le aplica a un guatemalteco, no se le va a aplicar. Igualmente están los chilenos ya, digamos, viéndolo desde antes, pudiéndolo, exceptuándolo y haciendo esas salvedades, ¿verdad? También establece que cuando en la instrucción de un proceso resulte comprometido un individuo que se encuentre en un país extranjero como inculpado de un delito que tenga señalada la ley una pena privativa de libertad en que cualquiera de sus grados exceda de 1 año, el juez de la causa elevará los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que este tribunal declare si debe pedirse la extradición del procesado extranjero o al gobierno que pertenezca o que se siga conociendo en donde actualmente se estaba conociendo en un juzgado normal penal chileno, ¿verdad? Si este caso el juez podrá procesar al inculpado ausente sin necesidad de oírlo, solo desde que están acreditados los requisitos de otro artículo que ellos tienen, el procurador de turno deberá ser notificado del auto declaratorio del procesamiento, el mismo procedimiento se va a emplear en los casos emergentes en el Código Orgánico de los Tribunales, ahí especifica cuáles son todos los casos. Y vamos a ver cuando también hablan ellos de los exhortos. Cuando hayan de practicarse actuaciones en país extranjero, se dirigirá la comunicación respectiva al funcionario que deba intervenir por conducto de la Corte Suprema, de la cual enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su vez le dé curso en forma en que éste determina en las normas y tratados vigentes por las reglas generales adoptadas por ese gobierno. En Guatemala también existe esa figura de los exhortos cuando en algún, cuando se necesita en algún caso específico, en algún, bueno, el juez necesita solicitar algún documento, ya sea por escrito o levantar un acta sobre alguna declaración de una persona extranjera o bien de un guatemalteco que se encuentra en el extranjero, solicitarán por medio del exhorto que algún juez o algún magistrado vaya y realice esa diligencia que necesita incorporar al proceso en Guatemala. ¿Qué más? También habla del exequatur, en los casos en los que no pudiera aplicarse ninguno de las reglas que se preceden, las resoluciones de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se tuvieran dictado por tribunales chilenos, con tal de que se reúnan las circunstancias siguientes. 1, que no contenga nada contrario a las leyes de la República, pero no se tomarán en consideración las leyes del procedimiento que haya debido sujetarse en Chile a la sustanciación del juicio. 2, que tampoco ponga
a la jurisdicción, que no estén como, se oponga a la jurisdicción nacional. 3, que en la parte en contra la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada la acción. Con todo, podrá ella probar que por otros motivos estuvo impedida de hacer valer en su misma defensa. 4, que estén ejecutadas de conformidad con las leyes del país en que hayan sido pronunciadas. Los instrumentos, y establece los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado. Atestiguadas ambas circunstancias por funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. Es decir, si se envía algún mandato en... ¿Sí, Ethel? Licenciada, en el caso de que nos estaba leyendo de los documentos que provenientes del extranjero, Ajá. todos hacemos el mismo procedimiento. A ver, sí, Y el que se hace en relaciones exteriores, apostilla, mire. apostillado. Apostilla, sí. Antes habían como muchos pasos y bases de ley y era todo un proceso poder ver todo lo de referente a la apostilla cuando se quieren enviar documentos al extranjero. Actualmente existe esta convención en donde nosotros como guatemaltecos y todos los demás países que se suscribieron, la ratificaron y pues están de acuerdo con que se haga de esa manera, se estableció un procedimiento. Pero si un país no está adscrito y no la ratificó, sí se tienen que hacer todos los pases de ley como se hacía antes. Hay muchos países, la mayoría de países sí están, sí se tiene esa diplomacia de que sí se acepten los documentos y le podría explicar rapidito cómo es igualmente es de derecho internacional, ¿verdad? Hoy es muy sencillo. Yo he hecho muchos por Ya. la oficina y ahora es en línea, es sumamente rápido. Es súper rápido, todo es en línea, Sí. simplemente dependiendo para todos los demás que nos están escuchando, usted ya qué bueno que ya tiene esa experiencia, voy a explicar de una manera breve cómo es todo lo referente a la apostilla. Se tiene que, cualquier documento que se tenga, que esté firmado, ya sea si es por una persona particular, quien lo va a autenticar o quien va a dar fe de que esa firma es de esa persona que dice en el documento, persona particular, va a ser un notario, ¿verdad? Que va a verificar que sea el DPI, que sea la persona y le va a legalizar la firma. Si es una persona por ejemplo, del registro de la propiedad, solo hay 5 personas que tienen su firma registrada en el MINEX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, del RENAP, igualmente hay como 3 o 4 personas que si la firma de ellos está ahí, en el MINEX inmediatamente la toman como válida y van a emitir ese certificadito de la apostilla. Entonces, ¿cómo es el proceso? Se debe, por ejemplo, yo como notaria legalizo la firma de un particular y quién va a dar fe de que esa es mi firma y que ese es mi sello es el director del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Entonces yo llevo ese documento que quiero que quiero apostillar para enviar al extranjero, lo llevo al Archivo General de Protocolos con 2 timbrecitos de 5 quetzales y ya, el director del Archivo General de Protocolos va a hacer de que es mi firma, de que sí soy notaria guatemalteca. A su vez,
Mi firma está certificando que esa persona particular sí puso su firma por mí, enfrente mío, ante mí, y que esa persona sí es quien dice ser el documento, sí es la persona que la asignó. Entonces, una vez esa firma certificada por el director del Archivo General de Protocolos, yo ya la puedo, se pagan, ¿cuánto es el 10 quetzales? 15 quetzales, 10 quetzales, se pagan 15 quetzales, se pagan 15 quetzales. No, Eh, eran 10, licenciada. 10 quetzales, ¿verdad? 10 10 quetzales. no es muy caro, no es muy caro, se pagan 10 quetzales y ya yo escaneado, todo es súper, súper práctico porque se escanea la boleta en un usuario en el Minix y como a los 3, 4 días o antes, tú lo Sí, tienes suerte, muchas veces antes, sí, al día siguiente ya está el o al documento día siguiente apostillado. estaría ese documento que simplemente tendrían que imprimir, ¿verdad? Uno imprime su apostilla y ya se adjunta con el documento, porque la apostilla va a describir qué documento es el que, y la firma de quién se tuvo a la vista, ¿verdad? Entonces ya con ese documento uno lo puede enviar, eh, pero antes de explicarles lo de enviarles a otro país, en el caso del RENAP, por ejemplo, yo quiero enviar que justo es un ejemplo muy real, que yo casé a alguien, celebré un matrimonio de una persona, de una mujer guatemalteca y un hombre español acá en Guatemala. Entonces, para eso, en el RENAP me extienden, yo compro la certificación de matrimonio, después de inscribirlo, claramente está, compro la certificación de matrimonio de ellos y llevo igual con los 2 timbrecitos a RENAP para que certifiquen que ese documento sí fue extendido por ellos, la firma de la persona que está inscrita o que está registrada en el MINEX, la persona lo firma y ya yo con ese documento lo escaneo y lo puedo subir a la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la postilla explicando a qué país va, ¿verdad? Nada más eso es lo que se explica. Y así con todas las instituciones, entiéndase. El archivo, con algo del Archivo General de Protocolos, está esa persona, el director. Con lo en el registro mercantil, igual hay varias personas que pueden realizar esa firma y ya está registrada en el MINEX. En el registro de la propiedad, igualmente. Y así con las instituciones de gobierno o en los diferentes ministerios. Sí, también Entonces, para la policía. Yo envié sí, unos antecedentes penales y policíacos y hubo que conseguir la carta diciendo que efectivamente la firma que está plasmada en el documento es legal, etcétera. legal, correcto. Entonces, ya ese documento que nos extiende el MINEX, nosotros lo imprimimos, tiene igual un código QR, o sea, es como bastante tecnológico. Y nosotros ya pues ya lo enviamos al país que se necesite. Entonces, en cuanto se recibe ese documento ya apostillado en este otro país extranjero y ellos están, pues, son parte de esta convención de la apostilla, pueden tomar como real y hace pleno derecho en el país en donde se presente. Ya no necesitamos, digamos, dar todas esas vueltas, que pase por la Corte Suprema, que pase por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso era antes aquí y en el país al cual llegaba. Entonces era bien complicado. Eh, Actualmente, muchos países sí están suscritos y es una manera más rápida de hacerlo. Por ejemplo, si a mí me viene de Panamá un mandato de una sociedad anónima, por ejemplo, y el mandato está otorgado en Panamá por un notario panameño, pero trae su registro y lo importante es que viene apostillado. Y en la apostilla se establece que es el entonces yo, como notaria, ¿qué voy a hacer? Lo protocolizo y ya puedo dar, luego de protocolizado, doy con mi primer testimonio, voy al registro electrónico de poderes
del Archivo General de Protocolos del organismo judicial y ya lo van a inscribir como si yo, como notaria, lo hubiese autorizado en mi protocolo. ¿Por qué? Porque va a tener plena validez. Eso es lo lindo de las apostillas, que no necesariamente van a tener. Y así pueden haber unas más complicadas, por ejemplo, cuando están en otro idioma o las tenemos que pasar a otro idioma, tiene que ser por medio de un traductor jurado, que este traductor jurado ya tenga un colegiado o un registro en el Ministerio de Educación. Entonces me van a traducir el documento y del documento traducido lo voy a mandar al Ministerio de Educación. Por ejemplo, si fuera supe de una persona que se casó en Italia que necesitaba mandar traducido al italiano su certificado de DPI, porque ahí se está casado soltero. Entonces se sacó del RENAP, se mandó a la persona encargada de RENAP de poderlo autenticar. Luego se manda con la persona, con un traductor jurado, y luego de ello al Ministerio de Educación para que digan, sí, esta persona es traductor jurado, y después de eso se apostilla. O sea, hay unos un poco más complicados y largos que otros, pero básicamente es eso. Entonces, retomando nuestro tema, se establecía que deberán presentarse debidamente los instrumentos debidamente legalizados y se va a entender que son de carácter público y son de verdad las firmas cuando las personas que los han autorizado, atestiguados por funcionarios que según las leyes y la práctica de cada país deben acreditarlos. Ahí básicamente ellos al momento de crear ese código en Chile ya fueron muy visionarios y ya estaban previendo más o menos lo que sería la apostilla, porque están diciendo si es el funcionario que debió haberlo autorizado, pues va a tener va a formar pleno derecho acá en Chile. A ver, también la autenticidad de las firmas y el carácter de los funcionarios que se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes, teniendo sus formas de poder corroborar esos extremos. El atestado de un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país donde el instrumento procede y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. El atestado en donde un agente diplomático consular de una nación amiga acreditado en el mismo país a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país al que pertenezca el agente o el ministro diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos. 3. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile, o sea, no es un chileno, es un extranjero que está en Chile por el gobierno del país en donde se otorga el instrumento, certificándose la firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los bienes situados en Chile, por ejemplo, están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se va a entender sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extranjero, pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile se arreglarán de conformidad con las leyes chilenas. O sea, son bien cerrados ellos para poder como dar paso o como para poder ceder un poco todo lo de sus leyes, son bastante estrictos. Bueno, bien, ahora vamos a dejando un poco todos los ejemplos, ¿verdad? Que ya vimos cómo un país extranjero puede ir normando de manera que el derecho internacional privado esté, si bien es cierto, de una manera dispersa dentro de las normas, cómo se va estipulando y cómo se va normando, pese a que, digamos, en estos casos sí se aplicaría esa ley chilena. ¿Por qué?
recordemos el orden en el cual se van a aplicar el derecho internacional privado. Primero estarían las leyes nacionales, ¿verdad? A menos que sea, por ejemplo, no estoy muy empapada lo quiero explicar, que no estoy tan empapada de la ley colombiana, pero por ejemplo, que en Colombia se vaya a estipular algo muy parecido que en las leyes chilenas, ahí es donde vamos a entrar en cierto conflicto. Porque en Chile la ley, aunque sea extranjero, se va a aplicar la ley chilena. Aunque sea de un contrato, se va a aplicar la ley chilena. Y de la misma manera se fueron así. Pero, por ejemplo, que la ley colombiana estableciera cosas parecidas o lo mismo, ahí es donde ya va a entrar la jurisprudencia, la doctrina, la jurisprudencia internacional, la doctrina internacional, para saber en qué es lo que se va a aplicar. ¿Sí, Gretel? Licenciada, me surge una duda. ¿Qué sucede si, por ejemplo, nuestro código estableciese lo mismo que lo que establece el Código de Chile? Entonces resulta que yo, Guatemala, digo que es a las leyes de Guatemala las que deben aplicarse y Chile dice no, yo. ¿Quién es el encargado de dilucidar esas diferencias? Ok. Era lo que le comentaba. Igualmente hay cortes, está la Corte Internacional podría irse a la de Derechos Humanos. Hay cortes internacionales o bien muchas veces en los contratos se establece qué fuero se va a tomar como el que va a decidir sobre el asunto en específico. Y en este caso, como le decía, se puede invocar la jurisprudencia internacional. O sea que en casos similares que ya haya sucedido, buscar qué casos sean en cada país en específico, ¿verdad? O sea, usted va a buscar en la ley, está la ley colombiana y la ley chilena. Entonces, usted como una persona como colombiana va a buscar jurisprudencia colombiana o igualmente chilena para establecer que en este caso en específico, en donde ambas leyes, ambas legislaciones no se van a contradecir, pero están queriendo que cada quien tener el fuero y la jurisdicción de este conflicto. Entonces se busca esa jurisprudencia y ahí se puede determinar, o bien como les decía en la doctrina, como les decía al principio, vamos a ver por acá lo tengo. Entonces ahí es donde nos viene a hacer sentido las fuentes, el orden de las fuentes, ¿verdad? La ley nacional, la jurisprudencia interna, la doctrina nacional, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional y las convenciones que tengan ellos entre particulares. Los tratados internacionales, vamos con tratados internacionales, llenan un vacío importante porque van a suplir de alguna manera y van a armonizar los criterios para solucionar los conflictos de las leyes. Entonces, por ejemplo, los tratados de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. O sea, hay una convención sobre el derecho de tratados, el tratado de los tratados, pues, pero básicamente es el que nos sirve para poder determinar quién va a conocer en un conflicto en donde no se sabe quién va a conocer, qué juez, ¿verdad? Entonces, ese es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre dos estados y regido por un derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Un tratado, en concepto general, es un acuerdo celebrado por dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad para celebrar tratados
regidos por el derecho internacional y destinados a producir efectos jurídicos, cualquiera que sea la denominación. Les voy a explicar qué es una reserva. Una reserva, como su nombre lo dice, es como que quieren excluir la aplicación de de ciertas estipulaciones que estén en un tratado. Entonces, es excluir la aplicación de disposiciones de tratado o parte de él a un estado. Pueden hacerse al momento de la firma o al momento de la ratificación o de la adhesión, o bien cuando se depositare el instrumento al aceptar o aprobar un tratado. No va a proceder en los tratados bilaterales. O sea, ¿cuál sería el objeto? Que si van a ser varios países los que van a asignar este tratado, que si son 10 países, uno diga, ay, el artículo 8 a mí no me puede aplicar porque es totalmente ilegal en mi país, que y entonces hacen esa reserva. Pero si va a ser un tratado que va a estar asignado únicamente por 2 estados, y quieren hacer una reserva, entonces no va a ser posible. La excepción de la reserva va a ser cuando sea un tratado bilateral, porque no tendría objeto, ¿verdad? O sea, no se va a cumplir con eso y es el único otro objeto del derecho de este tratado, no tendría objeto, ¿verdad? Entonces, no proceden los tratados bilaterales porque son propias de los tratados multilaterales. Se aceptan las reservas para lograr que la mayor parte de los estados la asignen, y no procederán las reservas cuando el texto del tratado así lo disponga. O sea, la otra excepción, aparte de que cuando sea bilateral se pueda tener una reserva, es cuando el mismo tratado establezca que no va a tolerar reservas. Cuando iniciada en materia de tratado respecto a su fin, objeto, una reserva puede ser retirada en cualquier momento y no se exige el consentimiento del Estado que la haya aceptado. Lo mismo para el reitero de una objeción en reserva. ¿Qué quiere decir esto? La reserva va a ser esa excepción en donde yo como Estado no estoy de acuerdo en que se le aplique a mi país, pero yo como Estado, pero soy una persona representante de mi Estado que tiene la calidad y la capacidad de poder signar documentos internacionales para poder comprometer al Estado, al país, ¿verdad? Para poder disponer de que luego llevarlo y decir, bueno, miren, nos comprometimos todos a esto. Yo lo firmé, pero todos nos comprometimos. Entonces, existe esta excepción, esta reserva que va a ser yo como conocedor, persona representante de mi país, conocedor de la legislación, sé que es imposible aplicarlo. Como, por ejemplo, en Guatemala, con lo de la pena de muerte, ¿verdad? No es posible aplicarla. Aunque yo como representante de mi país vaya a una convención o una cumbre de estados, no me voy a poder comprometer a eso porque no se va a poder aplicar en mi país por la legislación. Entonces, se va a hacer la reserva y tiene estas dos excepciones. Si es entre 2 estados, no tiene objeto que haya una reserva, porque entonces mejor que se modifique este tratado para que pueda ser aplicable en su totalidad. Eso únicamente cuando es en multilateralidad de estados, cuando se va a poder aplicar, y 2, cuando el mismo tratado disponga que no va a aceptar reservas. La reserva, yo como Estado la puedo retirar en cualquier momento sin tener que notificarles, sin tener que, la notificación sí, pero el consentimiento de los otros estados, porque ellos también ya se comprometieron a lo que sea que yo haya dicho que no me comprometía, simplemente me estoy comprometiendo, ¿verdad? Eso es una reserva. Aparte está la ratificación, que es cuando un estado hace público, manifiesta en el ámbito internacional la voluntad de obligarse por medio de un tratado firmado por él.
Ustedes y pues ya conocen el procedimiento, estamos todos en 10º semestre, de cómo se ratifican en Guatemala por medio del Congreso los tratados internacionales. Luego de ello, la adhesión es la manifestación del consentimiento en obligarse por medio de un tratado que no ha sido firmado por él. ¿Esto qué significa? Simplemente por una, pueden ser por intereses, por conveniencia y demás, se van a obligar sin haber signado este tratado. Esa es la adhesión. No lo habían firmado, pero quieren ser parte de ello, ¿verdad? Luego está la clasificación de los tratados internacionales. De acuerdo a su contenido o función jurídica, que esa va a ser la clasificación material. Hay dos clases, vamos a ver, en la clasificación de los tratados internacionales existe clasificación material y clasificación formal, ¿sí? En la clasificación material vamos a tener el tratado ley y el tratado contrato. El tratado ley es cuando hay un número ilimitado de partes cuyos intereses, fines van a concordar y dichas voluntades las van a plasmar en el tratado para formalizarlo y realizar de dichos intereses y fines las prestaciones que son idénticas. Por ejemplo, las convenciones celebradas en el marco de las Naciones Unidas, la Convención de Viena, la Convención del Mar, la Convenmar, o sea que todos estamos de acuerdo y todos, va a ser un tratado ley, nos va a regir a todos. Y está el tratado contrato, que es el que yo les decía, en donde no sé, que es la excepción a las reservas, que es bilateral, es cuando hay dos partes cuyos intereses difieren y concuerdan sobre las bases comunes, conciliando así sus intereses. Las prestaciones no son idénticas, siendo fuente de derechos solo para los contratantes, ya que establecen obligaciones y derechos subjetivos y carecen de carácter normativo. No son generales, sino afectan a dos partes. Por lo general son bilaterales. Por ejemplo, el tratado con Argentina sobre las prestaciones laborales. O que haya, por ejemplo, ahorita se acaba de firmar algo parecido entre El Salvador y Guatemala, en donde el presidente le dio como una vía al Salvador para salir al mar, al cual El Salvador no tiene acceso o no tenía acceso hasta antes de lo que se acaba de designar entre los estados. Entonces voy otra vez. De la clasificación de los tratados internacionales hay dos, clasificación material y formal. Y de la clasificación material hay dos subclasificaciones, que es el tratado ley y el tratado contrato. El ley va a ser el en general y el contrato es el bilateral. Ahora bien, según su forma o variables intrínsecas, que es la clasificación formal, ahí tenemos 3 subclasificaciones. La primera va a ser, según su forma, la primera va a ser atendiendo al número de partes. La segunda va a ser atendiendo a la calidad de las partes. Y la tercera es atendiendo a la circunstancia de permitir o no la incorporación a otros estados a la convención de un tratado. Con esas 3. Entonces, atendiendo según la subclasificación de atendiendo, a ver, voy otra vez porque yo sé que está un poquito específico. Está la clasificación de los tratados internacionales y en general se clasifican en 2. Los que tienen clasificación
material y los que tienen clasificación formal. Ya les expliqué y tomamos nota de que de los que tienen clasificación material solo están el tratado de ley y el tratado bilateral, que es contrato, ¿verdad? Ahora bien, en la clasificación formal hay 3 subclasificaciones. La primera va a ser atendiendo al número de partes. La segunda va a ser atendiendo a la calidad de las partes. La tercera es atendiendo a la circunstancia de permitir o no la incorporación de otros estados a la convención o tratado. Entonces, ahorita vamos con la segunda clasificación, que es según su forma, que es la clasificación formal. El primer subclasificación que dice atendiendo al número de partes, se puede ir por otras, por A o por B, que son tratados bilaterales o tratados multilaterales, que se parece mucho a la clasificación material, pero esta ya es formal y solamente va a ser atendiendo al número de partes. Si son tratados bilaterales, cuando las partes son 2 sujetos de derecho internacional, y cuando son tratados multilaterales, cuando son más de 2 sujetos de derecho internacional. Esta clasificación tiene importancia porque en la Convención de Viena hay algunas normas especiales respecto a la adopción del texto del tratado. Por ejemplo, las reservas son propias de los tratados multilaterales. También respecto a la terminación de las mismas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la segunda subclasificación de la clasificación formal, que es atendiendo a la calidad de las partes. Esta segunda subclasificación tiene tres variantes, que son tratados celebrados entre estados. La 2 es tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales. Y la tercera son tratados celebrados entre organizaciones internacionales solamente. Entonces, ahí vemos que están las 3 variantes que puede tener un tratado, que va a ser más o menos como que fuera, digamos, analógicamente como una persona natural y una persona jurídica, más o menos. Porque si vemos a las organizaciones internacionales como una persona jurídica y a los tratados celebrados y el Estado como una persona natural, por así decirlo, se les va a quedar más fácil. O sea, lo van a entender de esta mejor manera. Entonces hay tratados solamente entre Estados. Luego hay tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. Y tratados celebrados solamente entre organizaciones internacionales. Que el primero entre los estados es la Convención de Viena de 1969. Los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales es la Convención de Viena de 1986. Y los tratados celebrados entre organizaciones internacionales, la Convención de Viena igual de 1986. Ahora bien, vamos a la tercera clasificación de la clasificación formal. Esta va a tener dos diferencias, dos ítems diferentes, que están los tratados abiertos y los tratados cerrados. Entre los tratados abiertos hay tratados abiertos universales y tratados abiertos restringidos. Los tratados abiertos universales van a ser aquellos en donde se permite la incorporación de estados que no participaron en el proceso de negociación y el mecanismo para incorporarse a un tratado abierto es la adhesión. Ese va a ser el abierto. Cualquiera, después de que estos 3 países signaron su tratado, al año siguiente cualquier otro país se quiere adherir, puede hacerlo por medio de la adhesión, y los tratados restringidos van a ser aquellos en donde
Solo puede incorporarse los estados que se encuentran en las condiciones previas y ellos son aceptados de acuerdo con el procedimiento estipulado en ese instrumento en específico. Entonces, ahí estaban, esos eran los tratados abiertos y ahora son los tratados cerrados, que era la segunda clasificación. No son muy comunes y no admiten la incorporación de nuevos estados, y para permitir la incorporación de nuevos estados a este tipo de tratados tiene que ser por unanimidad de las partes que van a poder formar parte de este tratado. Y para modificar, o tendrían que modificar bien la cláusula que va a prohibir el ingreso de nuevos estados. Por ejemplo, el Tratado Antártico. Ahora, yo creo que todavía, bueno, nos vamos a, por si el licenciado pregunta a sí, Renata. Ay, perdón, licenciada, súper rápido, perdón. Solo de la clasificación formal, usted mencionaba 3, atendiendo el número de las partes, atendiendo la calidad de las partes, y el tercero, ¿cuál era? Perdón. La cuestión de permitir o no la incorporación de los estados. Es justo el que les acabo de explicar. Y ese tiene 2 subclasificaciones, que va a ser los tratados abiertos y los tratados cerrados. En los tratados abiertos pueden ser universales y restringidos, y los tratados cerrados simplemente son cerrados. No sé si alguien más tiene alguna duda, con gusto le puedo repetir y explicar estas clasificaciones porque están un poquito específicas, pero creo que son importantes de tenerlas en cuenta al momento para empezar del examen, ¿verdad? Y al momento de poder entender cómo los estados van a ser hasta cierto punto un poquito egoístas y decir, no, este tratado es únicamente entre México, Estados Unidos y Honduras. Si Panamá se quiere incorporar, no va a poder, por ejemplo, solo un ejemplo. Si el licenciado Nájera yo igual le voy a comentar, pero si en algún momento él pues no sabe, nos va a tocar iniciar con la estructura de los tratados internacionales. Eso es lo que terminamos de ver, la clasificación, y les toca ver la estructura de los tratados. Yo me pregunto si alguien más, eso será, la verdad es que sí va a ser el licenciado quien se los va a compartir. Me pregunto si alguien más tiene alguna duda, por favor me dice. Licenciada, no, muchas gracias. Fíjese que tenemos que justo ahorita iniciar nuestra otra clase, mil disculpas. Sí, no. Perfecto, les agradezco mucho su tiempo y hasta la próxima. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada. Noche.